De pequeña porque nos llevaron nuestros padres, a mi hermana y a mí, al Museo del Prado, y yo sí recuerdo la sorpresa y la maravilla, y además la sensación de lo prohibido que te da el cuadro, así, siendo una niña muy pequeñita, que yo creo que es exactamente la misma inquietud que le sigue produciendo a los miles de jóvenes que lo visitan hoy en día. Es el segundo cuadro más visitado hoy en día en el Museo del Prado después de Las Meninas. Que yo creo que, a pesar de que se supone que es la ortodoxia cristiana en cuanto a la gesta, digamos, del pecado original, yo creo que es un cuadro que lo que plantea son preguntas, inquietudes, como sobre el destino del ser humano, sobre el ser humano mismo, ¿no? Que en el cuadro es como a medio camino entre hombre y animal, siempre haciendo unas cositas muy raras, abocado a la tragedia de un castigo sin que se sepa como con claridad por qué. Bueno, la majestuosidad, digamos, de la ejecución y la imaginación alucinada del artista. El problema del mal y de cómo se relaciona el ser humano con el mal en una era en donde no tiene claros los criterios morales o no hay una tabla de valores mínima para relacionarnos los unos con los otros, es como una preocupación muy vieja en mí. De hecho, un tema que venía desarrollando en todas las novelas anteriores. Y ahora quise tomar una serie de personajes que ya venía yo trabajando y ponerlos en un libro que fuera ya directamente sobre eso. Pero necesitaba un cuadro, como yo quería una estructura mucho más libre de relatos que fueran capítulos independientes los unos a los otros, necesitaba como una referencia cultural así muy contundente, que fuera como universalmente conocida para poder encajar ahí lo que quería decir yo sobre el mal. Los pecados no eran los que parecían ser, es decir, los que habían sido señalados por Moisés y condenados por la Iglesia, a veces se quedaban como a nivel de jardín infantil. La lujuria, que durante siglos se nos señaló como el gran pecado, pues hoy en día es difícil. Hay ahí ese capítulo que se llama Olor a Rosas Invisibles, que es el adulterio de un ejecutivo, un señor mayor y tal, felizmente casado, que se cruza con un viejo amor, un primer amor de juventud. Es difícil verle la maldad a eso, más bien un rito de pasaje hacia la vejez. Lo mismo en el primero, en Las Susanas en su paraíso, que aparentemente el pecado sería la lujuria. Yo creo que a medida que el lector se va metiendo en el capítulo, entiende que hay un pecado mucho más poderoso y más inquietante por detrás, ¿no? La historia pues de sexo que se desarrolla allí. Entonces se me desbordó, Jorge. Entonces no eran ni los 7 iniciales y resultaban otros pecados, digamos, más contemporáneos, como la indiferencia, esa ceguera ante el sufrimiento ajeno, la avaricia, la soberbia. No solo se desdibujan los pecados que la Iglesia señaló originalmente, sino que en general todos se van desdibujando, el mal se va desdibujando. Quizá parece como una cosa aterradora al principio y después se te va como agua entre las manos, ¿no? Porque a falta de una tabla de valores, digamos, ya no religiosa, sino laica, civil, que no se ha construido. Pues, ¿dónde está el mal? Por todos lados y en ninguna parte. Se te vuelve metafísico, porque en el trato con el prójimo es muy difícil saber en dónde. Sin embargo, fíjate, fue interesante darme cuenta de que la propia palabra pecado no tiene, una palabra netamente religiosa, digamos, de origen religioso, no tiene traducción laica, no tiene. ¿Cuál es la palabra? No es ni transgresión, ni es crimen, ni delito, ¿no? Ni delito, que son palabras más bien que tienen que ver con la policía o con el código penal, que con tu conciencia, pero ese momento en donde el ser humano solo se para frente a su conciencia para pensar si hizo bien o si hizo mal, si hizo daño, si no lo hizo, no hay un término laico que reemplace la palabra pecado. Fue para mí una comprobación bastante interesante de una hipótesis de partida que yo tenía, que era esa que te digo, que se desploma una ética religiosa sin que la humanidad acabe de construir una ética laica. Seguramente
elabora unos códigos de policía, elabora un código penal, pero no elabora códigos de conciencia frente a lo que podría ser el bien y el mal.